Dale. Bueno, vamos a ver lo que vimos. No, este es el de ejercicios. Unidad 1. Bien, el lunes vimos este diálogo que es ni mamá. O sea, ¿estás ocupado? Bueno, los dos personajes del libro que tenemos al principio del libro, en la página 2, tienen todos los nombres de los personajes y bueno, van a ir apareciendo. De momento tenemos estos y Lipuo. Bien. De momento vimos 3 personajes. Bueno, cuestión de tonos, que eso sí va a ser una cuestión que van a tener que convivir con el chino todo el tiempo que lo estudien. Digamos. Sobre todo el tono 3, que de a poquito lo vamos a ir digiriendo acá, el tono 3. Yu Ping, por ejemplo, el cambio acá. Ni hao, ma, y el tono neutro. ¿Bien? Estos 3. Tenemos tono 3 y tono neutro. Pero bueno, eso va a ser práctica y de a poco. Una cuestión que me faltó marcar acá del texto 1 es esta línea. Ha man tou hen hao. El tou, que es un adverbio, ¿bien? El adverbio que significa todos. Después, cuando tienen acá en las palabras nuevas, les aparece tou, adverbio ambos o todos. ¿Bien? Quizás esta sílaba les cueste pronunciarla porque en español no tenemos muchas palabras que sean la unión de vocal o u. Bien, les muestro. Las únicas vocales que existen, las palabras que existen con esa combinación de vocales en español, si se van a la RAE, pueden buscar acá palabra que contiene y ponen las letras que ustedes están buscando, o u en este caso, toda la lista que existe de palabras en el castellano que tienen esa combinación o u. Bien, la mayoría, si ven, son del francés. Y en francés no se pronuncia boudoir, bien, se pronuncia como una u. Boudoir, por ejemplo, ¿no? Bourbon o lo que sea. Las únicas que son del castellano es, por ejemplo, estadounidense, que ahí tenemos la unión de OU, estadounidense, bien, y la otra es genitourinario, una de medicina. Tenemos. Quizás lo más común, me pasó a mí, le pasa a todos, al revés, digamos UO, bien, digamos tuo en vez de tou, porque la combinación UO, vamos a ponerlo, UO, sí existe en castellano, muchas más, bien, UO, hay infinidad de palabras, bien, por eso la tendencia cuando leemos al principio vamos a decir tuo en vez de tou. Eso quiero que lo tengan en cuenta porque hay que autocorregirse todo el tiempo. Lo que más cuesta, porque no tenemos esa combinación de sílabas, salvo en estadounidense y la que nombré recién, que ya no me acuerdo. Bien. Bueno, después, los adverbios son poquitos los que vimos hasta ahora. Si ven la lista, solamente es tou, u. Bien, en esta unidad. Son los únicos adverbios que vimos en esta unidad. Voy a explicar un poquito el tou, cuál es la función. Si digo, ellos, todos, muy bien. Todos. ¿A quién va a afectar? ¿A ellos o a muy bien? ¿Qué piensan? ¿A ellos? Correcto. Bien. Por más que forme parte del predicado, dos, sujeto y predicado, el adverbio va en la parte del predicado, pero afecta al sujeto. Todos ellos, diríamos en español si traducimos correctamente, todos ellos bien, sería la traducción, ¿no? En chino es ellos todos bien. Invertimos ahí. Eso es una cuestión de gramática y también hay que acostumbrarse. ¿Bien? En español podemos omitir directamente el sujeto y decimos todos bien. O sea, nos referimos a ellos, en este caso. ¿Bien? En chino se enfatiza, por eso digo que los adverbios es una bola de nieve que va enfatizando todo lo que viene atrás. En este caso, el tou enfatiza al sujeto.
Son todos ellos. ¿Bien? Eso para que lo tengan en cuenta cuando vayamos avanzando en las unidades y cuando tengan los ejercicios para hacer traducciones o diálogos y demás. ¿Bien? Después creo que no hubo mayores problemas gramaticales o demás. No sé, escucho si alguno tiene alguna duda. No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, esas son buenas noticias. Bueno, si les parece entonces pasamos al segundo diálogo. Bien, que también es cortito. El segundo diálogo. Tenemos a Tin Li Po y Ke Ge. Ke Ge es hermano mayor y Titi es hermano menor. Bien. Si recuerdan, les dejé en el aula, en la unidad 2, el tema de la familia en chino. No hace falta que se lo aprendan, pero me gustaría que lo vean para saber más o menos la referencia de los parentescos en chino. ¿Bien? Vamos a poner la lupita. Una preguntita. Sí. ¿Se puede conseguir ese mismo archivo pero que tenga el piñín también? Porque yo por ahí lo veo y la verdad es que si busco uno por uno en el traductor me aparece cualquier cosa. Sí, esto en realidad lo que yo saqué de acá es una foto. Entonces lo que están los caracteres acá está pegado en la foto. Sí, les voy a pasar después el pin y los caracteres de los parientes más cercanos. O sea, hermano, hermana, tío, tía, abuelo, abuela, papá, mamá, sobrino, sobrina, primos, primas. Digamos, mucho más allá de eso no le veo la necesidad. Digamos. Por curiosidad, obviamente, todo lo que quieran curiosear y aprender está todo bien. Pero digamos, se lo di como para que tengan un referente de cómo se nombran las relaciones familiares en China. Bien. Bueno, ¿a qué venía esto? Al Keke y el Titi. Keke y Titi. A ver si acá lo amplío. No importa si es mujer u hombre, toda la relación de parentesco que está establecida acá está en base a yo. Sea mujer u hombre. Entonces acá vamos a tener Keke. A la izquierda están los mayores, ¿no? Y arriba. Este es el hermano mayor. Titi, el hermano menor. Siempre con respecto a mí. Entonces yo cuando digo Keke es mi hermano mayor. Y si digo Titi es mi hermano menor con respecto a mí. Bien. Por ejemplo, si yo tengo un Titi, a mí me va a decir Keke. Bien, si invertimos la relación. Esto es fácil. No sé si lo expliqué claramente. Esa es otra cuestión. Bien. Lo mismo pasa con hermana mayor, Jie, Jie y Mei Mei. Bien. Todo con respecto a uno. Cierro. Volvemos al diálogo. Bueno. Acá el diálogo es muy simple. Es 哥哥，你要咖啡吗？我要咖啡。我也要咖啡。好，我们都喝咖啡。Bien, es muy sencillito. Hermano mayor, ¿quieres café o querés café? Quiero café, yo quiero café. Y el hermano menor dice, yo también quiero café. Bueno, Lipo contesta, ¿no? Bueno, todos nosotros tomamos café. Bien. Otra vez el tou es para enfatizar que todos, Keke, Titi, Lipo, todos ellos tres van a tomar café. Bien. Vamos a ver el vocabulario. No sé, ¿hay alguna pregunta sobre el diálogo? Más allá de los caracteres. Los caracteres los vemos después, que va a haber tarea para escribir caracteres. No, se entiende. Bien. Este yao es querer. Bien, se traduce como querer. En infinitivo. Después depende de la persona que ponemos. Si hacemos una traducción en español, siempre tenemos que hacer el acuerdo. Bien. En chino no. Como no varía, no tiene flexiones, los caracteres se mantienen igual, las personas igual, o sea, no varía nada. Bueno, vamos al vocabulario. Que, como dije, es un sustantivo y significa hermano mayor con respecto a mí. Siempre con respecto a mí.
¿Bien? Ya, verbo, querer. Café, café. Vamos a ver esto. Café suena muy similar a café, ¿no? Hay muchas palabras en chino que fueron adoptando productos y cosas del extranjero que no existían en China. El café viene de África, ¿bien? Entonces, ¿qué hizo? Se tomó del inglés en general la palabra coffee. La que más se asimilaba que existe en el sistema fonético chino era café. Por eso decidieron ponerle este nombre con estos caracteres. ¿Bien? Es una decisión arbitraria como cualquier idioma. Por eso es la similitud. Vamos a encontrar un par de palabras que son muy similares, tanto en inglés, en español o en chino. Bien, a veces este caso es muy particular, café o mama, papa. Digamos, son, por más que uno sepa lo que está escuchando, puede asimilarlo fácilmente con una palabra. Bien. Titi, hermano menor, ya lo dijimos. Woman, wo es yo. Y la partícula de plural men en neutro, nosotros. A nosotros no. Esto porque va después, lo vamos a ver después. Entiéndanlo como nosotros, nada más, como un pronombre de primera persona de plural. He, beber o tomar, depende cómo lo traduzcan. Y Tin es el apellido del personaje que aparece del hipo. Bien. Tin, como siempre dije, el primer carácter en general, hay apellidos chinos que tienen 2 caracteres, pero en general uno es la mayoría, digamos. Entonces, siempre el primer carácter va a ser el apellido y los que siguen, puede ser 1, 2 o 3, es el nombre. Siempre se dice el apellido primero y el nombre después. Bien. Creo que en esto no, las palabras nuevas no hay mucho problema. Si alguien tiene algo que quiere preguntar y demás, directamente abre el micrófono. Si no, continúo. Bueno, las notas. Sí. Perdón, yo quería preguntar algo también. Si es en plural, por ejemplo, hermanos, pero incluye varones y mujeres, ¿se utiliza el término en forma de varón o hay otra forma de decirlo? Bien, lo voy a poner acá en el chat, ¿bien? Así lo ven y lo tienen. Hermanos en general, uniendo, no importa el sexo, si es femenino o masculino, ahí, explico estos caracteres. A ver, los copio. Los paso en grande. Y vamos a ponerlo acá. Bueno, tengo tantos programas abiertos que la pobre computadora está agonizando. Paciencia. Vamos a ponerlo un poco más grande. A ver, lo más grande que pueda. Bien. Vamos a poner el de la fonética. Esto es hermanos. O sea, si yo quiero hablar de mis hermanos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Xiong sería hermano mayor. Esta es la forma antigua de llamar al hermano mayor. Ti de Titi, hermano menor. Chie es hermana mayor de Chie Chie. Y Mei Mei de hermana menor. Entonces, mayor, menor, mayor, menor. Digamos, como todos mis hermanos. No importa si es menor que yo o mayor que yo. Incluyo a todos. Por eso digo hermanos. Mis hermanos. Y ahí sería wo, yo, xiong ti jie mei. Mis hermanos. ¿Bien? Te agrego el wo adelante, ¿no? Wo, wo, xiong ti jie mei. ¿Bien? Yo lo había dicho la clase pasada, pero lo repito. A partir de los años 80 en China se aplicó la política de hijo único. Por lo tanto, claramente esto empezó a caer en desuso porque no existían los hermanos, eran todos hijos únicos. ¿Qué pasó? Como tenían primos, o sea, de la generación anterior a los 80 sí tenía hermanos, y esos tuvieron hijos, entonces si yo soy chino, tengo primos. ¿Bien? Entonces se empezó a llamar a los primos como hermanos. Lo que nosotros decimos primos a los hermanos, allá directamente le dicen hermanos. ¿Bien?
al reducirse el sanguíneo directo, el hermano, digamos biológico, se adopta ahora el primo como un hermano. Bien, la forma cariñosa de llamar a los parientes. Pero bueno, esta es la forma de decir hermanos en general, sin distinción de sexo ni edad. Bien. ¿A dónde estábamos? En el libro. ¿Contesté la pregunta? Sí, sí, está claro. Bien. En las notas que tenemos acá, mi papá. No, la de hijo único se abolió en el 2014, si no me equivoco. 14 o 16, pero no recuerdo. Ahora se puede tener 2 hijos. El tercer hijo, digamos, que habría que pagar una cuota por tener un tercer hijo. Digamos, es la política de población que tiene China. Después hay otra cuestión aparte, que si es de una minoría étnica, si los 2 padres son hijos únicos, pueden tener 2 hijos. El tercero lo pagan, digamos, tienen que pagar una alícuota por tener un tercer hijo. Si uno de los padres de una minoría étnica de China, puede tener los hijos que quiera. ¿A qué me refiero con esto? En la unidad 1, que decía que me lo salté, lo de las cuestiones étnicas en China, que hay 56 etnias, ¿bien? La etnia mayoritaria es la Han, por eso el chino se llama Hanyu. ¿Bien? Es casi el 90% de la población. El otro 10% son las otras 55 minorías étnicas. Ese 10%, justamente, tiene la posibilidad, el gobierno le da la posibilidad de tener más hijos, así no se pierde, digamos, esa etnia. Bien, entonces por eso aplica distintas leyes para tener hijos. Bien. Bueno, así, marco general, cultura general. Un poco de cultura general para relajar. De nada. Igual creo que la información, bueno, en internet, Wikipedia, por ahí pueden llegar a encontrar algo. Pero sí, básicamente es así, política. ¿Cómo está tu papá y tu mamá? Ya lo aclaré que papá, mamá no es padre, madre, sino papá y mamá. Bien, la forma cariñosa. Y esto, la relación que ya dijimos de cuando yo quiero decir mi papá, directamente digo yo papá, yo mamá, yo novia, yo novio, ¿bien? O vos novia, vos novio. Porque la relación, el vínculo, es entre personas y es muy cercano. No es una posesión de objeto. O sea, no es mi, como mi taza, no puedo decir mi mamá, no es una posesión en chino. Entonces, directamente yo y la persona que quiero decir. Entonces no hay pronombres posesivos en chino. No dije eso. Ah, Sí hay pronombres posesivos en chino, pero llevan otra partícula. Es muy simple, pero no lo quiero meter ahora para no estar mezclando tanto. ¿Bien? De hecho, la bien. partícula, lo digo nada más ya que salió, la partícula del posesivo es la partícula, el carácter que más se utiliza en chino. O sea, que tiene mayor frecuencia de todos los caracteres que existen en chino, es el del posesivo. ¿Por qué? Porque tiene, además del posesivo, tiene 152 funciones más. No lo quiero introducir ahora. ¿Bien? Pero en la relación de persona a persona no hace falta poner esa partícula de posesivo. Bueno, sigo. Tou hen hao. Bien, ya dije que el tou afecta y refuerza a que son ellos todos. Sería, la traducción literal es ellos todos bien. Yo eliminaría el muy bien. Si tienen el libro ahí o si no lo tienen, recuerden que en la nota de la unidad 2, el punto 2, el muy lo tachan. Porque la traducción en español es los dos están bien. Acá, bueno, aclara que son dos. Ellos dos sería, ¿no? Ellos todos dos. Por eso las traducciones a veces son, no sé, yo no estoy muy de acuerdo en muchas traducciones del libro. ¿Bien? Si estoy diciendo que ellos, y no me aparece ellos acá en la traducción, ya me parece un poquito confuso la información. Pregunta, profe. Sí. Entonces, gen no significa muy y hao significa bien.
Sí, a ver, Gen, como solo, significa muy, y hao, bien, ok. sí. Como adverbios aislados, sí. ¿Bien? Pero no Bárbaro. siempre en la traducción cito este gen. ¿Bien? Bien. ¿Y puedo decir, chamen, yo, hao, de ver gen? Claro, pero cambia el sentido. ¿Bien? ¿El Si yo digo, significado de la oración cambia? sí. Si yo digo tamantou ha, ¿Qué significa? supongo que estuvieron mal hace poco, que tuvieron una enfermedad o tuvieron un problema financiero, una desgracia y demás. Sí. Si yo digo tamantou Ah, ha, le agregaría el ma de pregunta. Si yo solamente quiero declarar que están bien, esta es la ujú, forma, ¿no? Tamantou ha. ajá. La Listo. traducción al español es ellos están bien. Nosotros acá tenemos dos adverbios y en español ponemos un verbo. ¿Bien? Así que no se Ujú, confundan con la traducción. Cuando decimos un bien. predicado adjetival que es bien, en chino requiere solamente adverbios. En español no, es imposible. Usamos el verbo ser o el verbo estar. Eso es lo que estaba viendo. Sí. ¿Bien? Yo soy argentino. Yo soy hombre. Yo soy, no sé, lo que quieran. Y en chino se dice yo argentino, yo hombre. ¿Así? No. Vamos por No. español. Cuando, cuando Me estamos voy a llorar. No, no lloren, no lloren. Solamente lo explico. Si es muy confuso, díganmelo. Si yo lo estoy confundiendo, me frenan, ¿bien? No quiero Ujú, confundirlos. Quiero aclararles. ¿Bien? bien, bien. Vamos primero en español. En español el requisito para cuando tengo un adjetivo y quiero decir algo del adjetivo, tengo que usar ser o estar, ¿bien? Yo estoy feliz, pero mañana capaz que no. El estado del estoy puede cambiar. Ahora, el verbo Ujú. ser es más difícil que cambie, ¿bien? Yo soy argentino. Si cambio mi nacionalidad, tengo que hacer un montón de papeleo y me lleva años de trámite. Es más difícil cambiar ese estado. ¿Bien? Ahora, si yo estoy alegre, feliz, deprimido, qué sé yo, en poco tiempo puedo cambiar eso. ¿Bien? Eso es del español. Ahora vamos al chino. En el chino, cuando quiero declarar si están bien, mal, contentos, felices y demás, no se usa un verbo, sino que se usa un adverbio. ¿Bien? El gen. Es el requisito nada más que tiene el idioma. Nosotros usamos un verbo, en chino se usa un adjetivo para describir, perdón, un adverbio para describir el adjetivo. Eso nada más. Quizás me enredé un poquito, pero quiero que quede claro eso. Si quiero decir bien, mal, más o menos esto que el otro, pongo gen. O no lo pongo gen, pongo pu, que lo vimos recién, el de negación, el adverbio de negación. ¿Bien? ¿Quedó claro? Profe, ahí Sí. hablando de negación, por ejemplo, acá aparece en el libro wu, Pu. pero yo googleé no en chino y me pone wuxi, Push. wuxi. Claro. Sí. Y cuando o sea, que depende del contexto de la oración, se va a usar wu o wuxia. Bien, a Bu, ver. ¿es el plausi? No. Igual que she, de es de sí, pero she solo se usa. Ahí me quedó esa duda. Bien, a ver, estamos. Voy a aclarar acá. Pu. Vamos al adverbio de negación, ¿bien? Pu. Este es pu. Está en la unidad 2. Recuerden que la B no se pronuncia como en castellano, se pronuncia como una No P aspirada. no aspirada, pero es igual a la P. ¿Bien? A ver si lo tenemos acá. ¿Ven? Pu, con B. En la unidad 1 creo que estaba, perdón. Bueno, en la unidad 1 sí vimos la B. La B en chino en pin se pronuncia como una P, no aspirada. Pu, solamente pu, como puerto. Pu, así, no es bu. ¿Bien? Bu es cuando asustamos a alguien en castellano. Esto es pu, y enojado. No, pu. ¿Bien? Pu. Pu, ¿qué niego con pu? Un adjetivo atrás. ¿Bien? Un adjetivo. Por ejemplo, digo puja. No bien. Wo puja. No estoy bien.
Lo traduzco con no estoy bien en español, pero en chino va con un adverbio. Yo no bien. Listo. Yo, sustantivo, adverbio, adjetivo. Entonces digo, wopuja. Por ejemplo, vamos a poner wopuja. Wopuja. Yo no bien. ¿Bien? Yo no bien. ¿Ah? Al español sería, bueno, no voy a traducir todo, pero entienden la idea. Ta,很好. Lo traduzco, lo pongo literal. Él, bueno, no me va a salir el acento porque estoy con el teclado chino, si cambio, bueno, pasan estas cosas. Perdón el acento, no voy a poner. Él, muy bien. ¿Okay? Ahora, sigo negando, niego lo que quieran. ¿Bien? De adjetivos. Por ejemplo, yo no alto. ¿Bien? No lo vimos alto, pero lo pongo igual. Wo pucao. Bien. Yo no alto. Yo no soy alto, sería en español. Bien. Directamente, pongo un adjetivo. Alto, bajo, feliz, alegre, contento, deprimido y demás. Esta pregunta voy al push. Este push, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí, profe, sí. Bien. Pero yen es un verbo, ¿no? Correcto. Bien. Este es el verbo declarativo ser, digamos. Si traducimos al español, este es el verbo ser. Bien. En algunos casos, no en todos. ¿Bien? Entonces, esto sería no ser. Directamente un no. Si alguien me hace una pregunta con algún verbo en el medio, ¿te has asado anoche? No. Push. El tema es que cuando digo push, tengo que aclarar después. Por ejemplo, si me preguntan, ¿comiste asado ayer? Le digo, no, niego eso, no comí asado ayer. Push. Comí hoy, puedo decir. Bien, tengo que aclarar. O sea, refuto lo que me preguntaron y después tengo que aclararlo. Esa es la diferencia. Bulle, no, solo no, nunca decirlo. Se puede también, se puede. En contexto de diálogo, el diálogo es mucho más libre. Cara a cara, en español, en cualquier idioma, se puede. ¿Bien? Está permitido, digamos, ¿eh? Claro, pero no tomen como que push es no y ya está. Es la traducción literal, listo, me agarró un problema. No. Con chino yo quiero que tengan cuidado con eso. No todo lo que traduce un diccionario se usa en todos los lugares igual. Bien, las acepciones existen tanto en español como en chino. Bien, por ejemplo, vamos al español porque me interesa ponerlo más gráfico con el tema nuestro, que es nuestro idioma, salvo Mayara, que es portugués. Pero bueno, creo que se asimila bastante. Por ejemplo, la letra A, en español, ¿qué es la letra A? La primera letra del alfabeto, primera acepción, ¿no? Y puede ser Sí, que un lugar cuando vas a decir voy a una hacer algo. preposición. Una preposición. Entonces ya tenemos dos acepciones. ¿Y la tercera cuál es? Puede formar parte de una palabra. Si yo digo, no sé, casa. Claro. Bueno, forma la primera sílaba CA y la segunda sílaba SA. Ahora, casa dentro de esta palabra, la A, ¿tiene algún sentido? No. No. Bien, lo mismo pasa con los caracteres. No todo lo que vayan a ver y el diccionario que les diga es no y listo, ya es no. ¿Bien? Puede pasar que en un caso es no, y en casi en todos los casos es no. ¿Bien? Los diccionarios se manejan por porcentajes, digamos. El mayor frecuencia es el que pone la acepción primera. El de segunda frecuencia va segundo y así sucesivamente. ¿Bien? Bien. Y si yo quiero decir sí, Depende de la pregunta que te hacen. Vamos con la unidad 1 y 2. ¿Bien? yo sí ocupado, quiero decir. Woman. Man. Yo. Ocupado. ¿Cómo sería, profe? Lo estoy escribiendo acá. Woman. Woman. ¿Bien? Profesor, ¿eso sería tanto ocupado como ocupada?
Claro, porque no cambia la morfología del adjetivo. Acá no hay género. No sabemos si es hombre, no importa en chino. No es si es hombre, mujer, femenino, masculino, neutro, no importa. ¿Bien? Por eso los En los adjetivos, no hay género. los sustantivos tampoco. Y los sustantivos, perfecto. Por ejemplo, no sé, mesa. Bueno, vamos con otro. El sol, por ejemplo. El sol es masculino en español. Femenino. Y en chino no tiene género. ¿Bien? Estos son. Perdón, que me voy. Por ejemplo. Esto se pronuncia RI. Y a 3. Que se le pongo ahí. ¿Bien? Esto es sol. Ahora, si lo traduzco al español es masculino, si lo traduzco en alemán es femenino, y si lo traduzco, si lo leo en chino, no tiene género. ¿Bien? Por lo tanto, sustantivos y adjetivos no tienen género. Por eso cuando ven este wopuman puede ser, bueno, en el caso de primera persona no, pero en el caso de tercera persona, perdón, en el de primera persona sí. Si es una mujer lo que está leyendo, o declara, vamos a poner woheman, puede ser. Tengo que saber si es mujer o no, para traducirlo al español, ¿no? Puede ser ella, yo, este yo, ¿quién es? ¿Femenino o masculino? No lo sé. Si lo estoy diciendo alguna de las mujeres que está en la clase, va a ser femenino. Si lo estoy diciendo cualquiera de los hombres que estamos en la clase, va a ser masculino. ¿Bien? Por eso después tengo que ajustar el verbo ocupado. Yo, ¿Y si fueron los dos, hombres y mujeres? en este caso no, porque es singular. Acá si yo pongo woman, nosotros incluye tanto el femenino como el masculino. Nosotros, ocupados. ¿Bien? Ahí no distingo. No sé si cuántas mujeres o hombres están ocupados. ¿Bien? Sé que estoy declarando que el grupo este está ocupado. Y ahora sí refuerzo, womantou, nosotros, todos nosotros, muy ocupados. ¿Bien? Todos nosotros, todos nosotros ocupados. ¿Bien? Ahora sí. Bien. A ver. ¿Alguna pregunta, duda de esto? Nos fuimos un poquito de tema, pero bueno, está bueno que hagan preguntas y se las puedo responder mejor. Disculpa, el punto 3 al final, ¿qué era lo que significaba? ¿Este? Sí. Alto. Ah, gracias. De todos modos fue un ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno. Cao se pronuncia como una K. ¿Bien? Es no sonora. Cao, wo. Pu, cao. Yo no alto. Pongo al lado. Yo no alto. O alta, ¿no? Bueno, no encuentro. Ahí está. Yo no alto. En español lo traducimos con un verbo, pero en chino recuerden que va con un adverbio. Bien. Las notas, seguimos acá. Termino con las notas y después te hacemos un recreito, ¿les parece? Bueno, Sí. Bien. Vamos con el punto 3 de las notas. Ni yao, café ma. Recuerden que el ma neutral de pregunta subo un poquito más el tono. Por más que sea neutro, subo un poco más el tono. Perdón. Ni yao, café ma. Ni yao, lo que sea, ma. Bien. En este caso es querés o quieres un café, te apetece un café. Las traducciones posibles en español pueden ser 6, 7. Bien. Yo lo único que quiero es que se queden, aunque sea con la literal. ¿Vos querer café, sí o no? La respuesta es sí o no. ¿Cómo respondo? 我要咖啡. Acá está la respuesta. 我要咖啡. Contesto con el mismo verbo que preguntar. Esto, Mayara, corregime si en portugués no es lo mismo. Por ejemplo, si te pregunto, ¿bebes café? En portugués se contesta bebo.
No es usual, pero sí puede contestar así también. Generalmente puede decir, yo me gusta café. O entonces, depende de la región, también se cambia mucho. Sí, eso me imagino. Gracias. Bueno, en algunos casos entonces en No, portugués por sí favor. pasa eso y contestan con el mismo verbo con que se hizo la pregunta. En chino se hace siempre eso. Tengo que escuchar qué pregunta me hicieron, qué verbo usaron y contesto sí o no en base al verbo. ¿Bien? No es como en español que digo no, coma, lo que sea. En chino niego directamente con el verbo que me dicen. Si por ejemplo digo no quiero café, me preguntan, ¿ni yao café ma? Y le digo, wo bu yao, no quiero. Wo bu yao café. ¿Bien? Yo no quiero café. No digo no, no quiero café. ¿Me explico? También se puede contestar, no, gracias. Sí, por supuesto. A ver, las cuestiones de cortesía existen en todos los idiomas. La cortés sería 我不要咖啡，谢谢. ¿Bien? Gracias. O 谢谢, 我不要咖啡, no importa dónde lo ponga. No quiero café. ¿Bien? O no quiero café, gracias. ¿Bien? Sigo, 4. 我也要咖啡. Tenemos otra vez acá. 也 también. Yo también querer café. ¿Bien? Entonces, seguimos en el diálogo. Vuelvo un poquito al diálogo. Pregunta primero. 哥哥，你要咖啡吗？我要咖啡. Entonces el hermanito también escuchó. Entonces para que el Lipuo no le pregunte de nuevo, directamente ya escucha. Bueno, yo quiero, yo también. Cuando hay un grupo de personas pasa siempre, ¿no? Entonces Titi, el hermano menor, dice, voy a café. Dice, yo también quiero. ¿Bien? Entonces repite la frase, pero le agrega el también. ¿Bien? Por eso el uso de este yeah. Yo también quiero café. Y termino con el último, que ya lo había dicho antes. 我们都喝咖啡. Bien, acá tenemos 4 sílabas de tono 1. Ahí vamos a tener que estar 都喝咖啡. Bien, pendientes de mantener siempre el tono 1 recto y alto. Bien, 我们都喝咖啡. Si generalmente lo que se hace es una mini pausa después del tou. Todos nosotros tomamos café. Bien, aclaro, somos todos. Todos, seamos 3 o 100 personas, todos, absolutamente todos quieren tomar café. Entonces refuerzo con la pausa diciendo 我们都喝咖啡. Bien, lo exageré la pausa, pero es para decir todos nosotros. Entonces, bueno, el que trae los cafés cuenta y trae para todos. Bien. Cuando usamos el pronombre woman, siempre va seguido el do. No. Solamente acá aclaro que todos los que estamos presentes sí tomamos café. Si yo digo 我们喝咖啡, quizás es la persona que tengo al lado y yo, pero la que tengo al frente no toma café, toma té. Entonces digo, 我们喝咖啡, 他, ella o él, 喝茶, toma té. ¿Bien? Ahora si yo digo, 我们都喝咖啡, es los tres. Tienen que ser una situación de diálogo donde están interactuando. Si vemos acá las personas, están las 3 personas viéndose. Bien, siempre hay que ponerse en situación de contexto de diálogo. En una situación real. Estamos los 3 en la mesa y si digo 我们都, listo, me quedó claro que son los 3 que quieren café. Dice 我们都喝咖啡 es ellos 3, no es la moza. Por más que la moza aparezca en escena, no forma parte del grupo. ¿Bien? Bueno. Profesor, yo tengo una consulta. Sí. A mí me pasó una escena un poco curiosa acá en Argentina, porque una vez me junté con un par de argentinos y empezamos a tomar mate y de repente yo hablé, muchas gracias. Y de ahí no me dieron más para tomar el té.
o el mate. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Que en Brasil nosotros tenemos la costumbre de siempre agradecer cuando alguien nos los comparte algo. Eh, una o dos o tres veces a nosotros siempre le gusta de agradecer. Entonces esperamos la próxima vez que la persona puede ofrecer. Claro, Y no sé si en chino también pasa eso. Quería te preguntar. sí. Bueno, me parece fantástico esto y agradezco que nos haya tocado tenerte en este grupo. eh, por justamente este tema que no aparece en los libros, ningún manual que estudies un idioma, porque eso tiene que ver con referentes culturales y patrones de costumbre de cada lugar. Bien, en Argentina, por lo general, cuando se agradece un mate, no es que te agradezco el acto de que me diste un mate, sino que te estoy diciendo que ya estoy lleno, no quiero más mate porque estoy verde, se dice. Me puse verde. Yo me quedé con vergüenza después. Pero es la única forma de aprender un idioma. Digo, viviendo en el contexto donde se habla un idioma, se aprenden esas cosas que no se enseñan en ningún lado. Y eso es fantástico, maravilloso y nada más se experimenta padeciéndolo. A veces son situaciones graciosas, en la mayoría de los casos, y a veces no tan graciosas, pero se aprende. Entonces, por eso, digamos, la quinta vez que dijiste gracias y no tuviste más mate, te percataste que no había que decir gracias. No sabías la razón, pero no tenías que decir gracias si querías seguir tomando. Bueno, ahí después averiguaste, llevó un tiempo, pero lo descifraste. Bueno, eso es Sí, justamente... yo pregunté porque me pasaba una o dos veces. Yo, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Pero sí, es normal. O el que revuelve la bombilla y sí, se desespera. Y ahora contesto tu pregunta. En China no se toma mate, pero en general no se agradece en China. Eso es una cuestión que me costó mucho, como a vos te costó entender lo del agradecimiento del mate. Cualquier cosa que uno haga en China, nadie te lo agradece. Pero no es para agradecer de que, oh, qué esfuerzo que estás haciendo. Pero nunca un hola, gracias, ¿cómo estás? No existe en la cultura. Digamos, no es parte de la cultura, no es que es mala, fea o menos que la nuestra o más que la nuestra, es distinta. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me daba el paso, yo le decía, xie, gracias. Y me miraban raro y se enojaban y me decían, no me agradezcas, pero gritándome. Era como, es algo que yo tengo que hacer porque vos sos otra persona y no hace falta que me lo agradezcas. Ay, Me Dios. llevó, me llevó años hasta entenderlo y acostumbrarme. ¿Qué pasó? La inversa, el choque cultural a la inversa. Cuando quedé varado en Argentina no le agradezco a nadie. Y la gente me mira muy mal porque me he adoptado mucho de la cultura china y no me doy cuenta. Por eso estoy reaprendiendo a reinsertarme en mi cultura. El segundo, la ola de choque del shock cultural. Bien, es reinsertarte de donde sos, que ya no sos tanto. Pero bueno, esas cositas van pasando y hay que ir ajustando y se van arreglando. Es re interesante esto. Tendremos que hacer una clase solamente para hablar de la cultura en general, porque todas las cuestiones de pedir permiso, perdón, estaría bueno saber todo eso. Y mientras van, Sí, está muy bueno lo que propone. Es gracioso. y si no, de todas las clases que podamos, dejaremos 10, 15 minutos y hablamos de un tema que surja. Porque no se me ocurre así preparar qué cosas, porque no sé, era parte de mi cotidiano y a veces cuando me lo preguntan recién reacciono de que eso existía. Bien, pero sí, me parece cualquier propuesta es válida y lo vamos viendo. De hecho, estuve viendo un tema de, no sé si alguno vio o, o se enteró, qué sé yo, de las costumbres de casamiento en China, por este desbalance que hay entre hombres y mujeres, por la cuestión del hijo único, la preferencia del hombre hacia la mujer, etcétera, etcétera. Encontré un par de videos, yo lo quiero proponer, bien, para verlo como un tópico extra más allá de lo que es la clase y el libro, que hace parte de la cultura actual de China. Está bueno, es un tema controvertido, es sensible, lo que se llama ahora sensible, pero existe. O sea, negar la realidad me parece bastante avestruz meter la cabeza bajo la tierra. Y me parece como bueno como propuesta de justamente esto que me están pidiendo, digamos,
como ver esos detalles, sea la cortesía, pedir disculpas, gracias o lo que sea. ¿Bien? Bueno, chicos, me extiendo hablando y no paro. Yo tengo y cuarto en mi teléfono. En mi computadora no, pero en el teléfono sí. Paramos un poquito más de 6 minutos, entre 5, 6, 7, más o menos. Sí. Bueno, Perfecto. Un descansito. Nos vemos.
¿Ya están todos de vuelta? Veo que ya se sumaron. Sí. Bien. Sí, profe. ¿Pasó la planillita para la Sí, profe. asistencia? Sí, la pego de nuevo. Ahí está. Bueno, justo cuando hablamos de esto, de la cuestión que trajo cultural del gracias con el mate, me acordé un detalle de color que les paso de cuestiones justamente culturales en contexto de mismo idioma. En los 90, el canciller argentino en Chile, esto lo pueden buscar, quizás lo encuentran, en una cena diplomática, no sé si era en una fiesta patria en Chile, se organizó en la embajada una reunión. Obviamente vinieron comensales de todo Chile y demás representantes. Y no sé si está Fátima, creo que es de Chile. Estaba ahora acá. Bueno, en la reunión la mujer del cónsul subió al estrado para dar un discurso y inició el discurso diciendo: mi marido tiene un pico de oro, y siguió hablando, ¿no? Todos los argentinos presentes siguieron escuchando y demás. Todos los chilenos se indignaron y salieron de la sala donde estaban porque la mujer había dicho pico de oro. En Chile, pico significa pene, ¿bien? Entonces, la mujer del cónsul estaba diciendo que su marido tenía un pene de oro. Entonces, por eso a veces hablamos el mismo idioma, pero la carga que le estamos dando cultural no tiene nada que ver. Estas atrocidades, después tuvo que salir el cónsul públicamente a pedir disculpas y explicar lo que estoy explicando yo. Un caso reciente fue un jugador uruguayo en París, creo, que le mandaron un Twitter diciendo no sé qué, que viene el gol que metiste, y puso gracias negrito. Tuvo un problema judicial en Francia por el tema de discriminación y racismo. Tuvo que salir Uruguay a explicar que es una cuestión cultural de negrito. Acá no significa una cuestión de tez o cuestión racial. Bueno, ese detalle que no hace falta explicarlo en este contexto que estamos, que todos lo manejamos igual, cuando nos movemos a otro lugar, sí hay que hacerlo explícito o evitar su uso. Sí, profe, es diferente. Un ejemplo, yo soy de Paraguay y cuando llegué acá había muchas palabras que allá significan otras cosas o que allá no sabemos, y a veces yo decía cosas y se reían y yo quedaba como, por ejemplo, ¿vio el mate? Sí. Nosotros allá le decimos guampa y acá se le dice guampa a los cuernos. Y una vez dije, ¿me das guampa? Y se cayeron de la risa y yo tipo, ¿qué significa guampa? No, Nati, me dice, acá guampa significa cuernos, me dice, no guampa de mate, me dice. Por eso. Yo quedé como... Por eso, la situación es, a ver, nos estamos moviendo en el mismo idioma, Latinoamérica y demás, y podemos hacer estragos. Con una simple palabra se puede malinterpretar todo. De hecho, a nivel Argentina también, si vamos a distintas regiones del país, en el norte al chango le dicen a los niños y acá le decimos chango al carrito de supermercado. Por eso un tucumano, un salteño se indigna cuando decimos agarrar un chango. Es como, no, un chango agarrar a un niño. Bueno, en fin, digamos, todos ejemplos de que por eso siempre lo que uno aprende en el otro idioma hay que ser muy cauto en qué está entendiendo. Bien. Pero bueno, anécdotas que se van sumando. Gracias, Nati, por esa. Las guampas. El guampa es mate. Lo voy a anotar por las dudas. Uno nunca sabe. Guampa, mate. Bien. Bien. Dicho todo esto, volvemos al libro. Bien. Sigo, bueno, ya terminamos con las notas y voy a ir al ejercicio de fonética. Esto se los voy a dejar de tarea. Bien, es la tarea de esta semana. Tenemos el 1 de mayo, así que van a trabajar como estudiantes y me van a hacer la tarea. Hay que escuchar los audios, detalle la diferencia entre aspirada y no aspirada, ¿bien? No aspirada, aspirada, no aspirada, aspirada, y la F es igual que en castellano. Esto no va a tener problema.
Las iniciales, ¿bien? Tengan en cuenta esto. No aspirada, aspirada, no aspirada, aspirada, que tienen de hecho la tablita que les di con la... Bien. La no aspirada, la aspirada con aclaración y demás, lo mismo para la G y para la K. ¿Bien? Si ven, ya lo dije, entre corchetes aparece el alfabeto fonético internacional. Es la misma letra, varía con esto, que es la marca de flujo de aire, aspirada. ¿Bien? Pero si ven es una T y otra T. Se pronuncia como una T en castellano. ¿Bien? Por eso cuando vean una D en PIN, no es una D en castellano. La representación ortográfica a veces es engañosa y hasta acostumbrarse lleva tiempo. Pero tengan eso en cuenta porque se van a tener que autocorregir. Yo no voy a estar al lado de ustedes escuchando cómo lo hacen y cómo lo reproducen. Pero tengan en cuenta en eso. Ambas tienen la misma posición, lo que varía es el flujo de aire. Lo mismo para la G y la K. Las dos tienen la misma punto de articulación, la misma posición y varían el flujo de aire. ¿Bien? ¿Por qué hago hincapié justamente en estas? Vamos a dar un ejemplo. A ver, un ejemplo que los profesores no debemos hacer, pero lo voy a hacer. Bien, vamos a poner este verbo. Y esto viene a colación de lo que veníamos hablando. El gracias del mate de portugués. Esto también. Esto se pronuncia can. ¿Bien? Can, tono 4. Y este también, tono 4, pero se pronuncia can. Can. Largo aire. ¿Bien? Ahora, esto en algunos contextos significa violar. ¿Bien? Violar, o sea, violar a otra persona, sexualmente hablando. ¿Bien? Y este can es mirar. ¿Bien? Ahora voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. ¿Bien? Yo le dije a una persona en China, yo quería decir esto, ¿bien? Estoy mirando, le quería decir. 我在看你. ¿Bien? No largué aire. ¿Y cuál fue el problema? Ya se están imaginando, ¿no? ¿Bien? No largué aire, y por culpa de no largar aire, la persona se ofendió y me fue a denunciar a la policía. ¿Bien? Yo le dije, te estoy mirando, porque estaba tirando papeles y le dije que no tirara más papeles, y le dije, te estoy mirando, pero no me salió el aire. Y entonces, claro, se pensó que ya quería empezar la disputa a puños. Yo te voy a follar si no paras de hacer eso, ¿bien? O te voy a matar, ¿bien? Todo por no largar aire. Bien, por eso es fundamental, y voy a insistir en esto, de que cuando vean la aspirada, larguen aire, porque van a tener un problema. ¿Bien? Bueno. ¿Y nos puede decir esas dos frases cómo suenan una y una? Sí, la primera. Te estoy mirando, ¿bien? 我在看你. ¿Bien? Lo repito. 我在看你. Esa es, te estoy mirando. Y la segunda, que esto es para pelea, 我在干你. 我在干你. ¿Qué pasa? Nosotros, latinoamericanos, hispanohablantes o portugués, no importa, entre aspirada y no aspirada, entonces vamos a tener la tendencia a pronunciarlo siempre así. En chino, si hacemos eso, tenemos problemas. Eso lo recalco y lo voy a marcar siempre, larguen aire. Por eso es ideal que estén en el baño practicando, así pueden, incluso sale saliva y no hay problema. La idea es que salga mucho aire. ¿Bien? Pero una consulta, esos errores que deben ser bastante comunes entre los extranjeros que visitan China, la gente local no lo toma como que está diciendo mal, es como que se toman todo exactamente como lo pronunciamos. Pues yo me imagino que debe pasar muy seguido si es así. Sí, a ver, tu pregunta es válida y yo te hablo. Yo cuando fui hace 10 años atrás, en la zona que fui, que es el norte de China, no era muy frecuente ver extranjeros. De hecho, éramos animales exóticos. O sea, nos sacaban fotos en la calle, nos apuntaban con el dedo, éramos como monos de un circo. Entonces, claro, no estaban acostumbrados a ver extranjeros, y menos a que hablásemos chino.
O sea, eso era como, no puede existir en este planeta que una persona blanca de ojos grandes hable chino, mi idioma. ¿Por qué aprende mi idioma? Bueno, en esa comunicación nos miraban así, estaban más sorprendidos de lo visual de lo que estábamos diciendo. Ahora, después de 10 años, y depende del sector donde estemos en China, que están mucho más desarrollados y demás, están muy acostumbrados al extranjero y saben que existen estos errores y no se da la mala interpretación, o sea, lo ajustan por contexto. Bien, nos perdonan más, digamos, en ese sentido. Pero sí, en zonas más remotas donde no hay muchos extranjeros, generalmente sí se quedan así anonadados de ver a uno extranjero, y más si habla chino, y a veces le pifia en esas cosas y no entiende la gente por qué estamos diciendo eso. Piensa que estamos insultando y no estamos acostumbrados a largar aire. Bueno, iniciales, ya lo aclaré, ahora finales. Las finales tenemos que son vocálicas, EI, OU, OU, ya lo aclaré, hay muy pocas palabras, piensen en estadounidense, OU, porque van a ser UO, que es más común en castellano. Piensen en estadounidense, OU, y acostúmbrense a eso. Bien, por ejemplo, cuando tengan que leer esto, TOW, COW, bien, generalmente lo hacen al revés, pero es normal, por eso van a tener un poco más de dificultad en esta columna. Después tienen las finales que terminan en nasal. Anterior, posterior, bien, adelante, como Anna, y ángulo, trasera, bien, posterior. También es trasera, bien. Una que es triptongo. Yao, bien, no es yao, es yao. Y yo, ¿por qué aparece esto en paréntesis? El pin, si aparece, por ejemplo, F, vamos con K, I, U, se pronuncia kyo, hay como una O que se siente en el medio, pero en el pin escrito se omite esa O. Pero a la hora de fonarla, sí aparece esa O. Bien, tengan en cuenta eso. Por eso es medio confuso a veces, por ejemplo, acá. Esto no se lee tiu, se lee tio, hay una O ahí que no está escrita, pero sí se fona. ¿Bien? Esto también. Niou, a la O. ¿Bien? Así que tengan en cuenta estos detalles de las finales y cómo se escribe en pinyin y cómo se pronuncia. ¿Bien? La tarea. Se las doy ahora porque si no después me olvido. La vamos marcando. La tarea va a estar en el libro de texto, punto 1. El deletreo. Pinyin. Recuerden que el deletreo en chino siempre se hace en tono 1. Sería como decir el abecedario en castellano. A, B, C, D, E. Bueno, para el deletreo siempre se usa el tono 1. Entonces todo lo que vayan a escuchar del primer ejercicio va a ser en tono 1, igual que el libro, la unidad 1, perdón. Bien, entonces escuchen, recuerden la cuando está sola es como una arcada. Cuando tiene una inicial, varía un poquito. Bien, después de escuchar el audio, vayan a esa tabla de pin que les dejé en el aula, también pueden usarla. Todo. Bien. Y de nuevo remarco, no aspirada, aspirada, no aspirada, aspirada. Bien, lo mismo acá, no aspirada, aspirada. Bien, acá ya vimos las 6 aspiradas y no aspiradas. DT, GK, BP. Bien, las leo de nuevo. Esto es K, pei, pei. Bien. No larga aire, larga aire, no larga aire, larga aire, no larga aire, larga aire. Acostúmbrense a ver las letras y a pronunciarla como corresponde. Bien. Ejercicio 1 de tarea. También de tarea. Los tonos. Bien, los 4 tonos. ¿Qué pasa en este ejercicio? Van a ver que tienen ta en tono 1, no hay tono 2.
¿Por qué no hay tono 2? Porque no existe una sílaba en chino que sea TA en tono 2. Por eso directamente no aparece acá. ¿Bien? Entonces esta sílaba no existe en ese tono en chino. ¿Bien? Entonces tienen ta, ta, ta. ¿Bien? Larga aire. Tienen solamente 3 posibilidades. Después, men, men, esto lo vimos que era puerta, no existe en tono 3, y men, de tamen, ellos. ¿Bien? No existe el wo, no existe en tono 2, sí existen los demás tonos. Y ponen nosotros, acá como ejemplo, para seguir repasando el tema del neutro. Los demás sí, existen casi todos los tonos, menos man, solamente está en tono 2 y en tono 3. ¿Bien? Man y man. He, lo mismo, a donde está el faltante, es porque no existe esa sílaba en chino. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profesor, yo tengo una duda. Ta, si hay 3 formas de hablar, ¿por qué no es tono 3 y sería tono 4? No sé si entendí la pregunta. Ta, ta. Sí, porque para mí, para tener tonos 4, no debería tener 4 formas de hablar. No. Estos son los 4 tonos que existen. Es el tono 1, 2, 3 y 4. Y como estamos viendo las sílabas con estas iniciales y con estas finales, pone de ejemplo esta, D, T, G, K, F. Por eso nos va a aparecer con T, TA, bien, porque estamos viendo iniciales y finales. Bien, las iniciales son estas, entonces nos van a aparecer los ejemplos y el libro, muy astutamente, elimina y no pone las sílabas que no existen en ese tono. Bien, pero es para practicar la inicial. Y en las sílabas con los tonos que corresponden y existen en chino. Bien. Bueno, Medio desahuciada, no la convencí. voy a estudiar un poco más y a ver si entiendo un poco más, porque los tonos yo estaba relacionando con las maneras de cómo se escribe y cómo se habla. Como si yo hablo de tono 3, o 3 maneras de hablar la palabra, no sé cómo, A ver, creo que la sílaba. Y los 4 tonos serían las 4 maneras de hablar. ¿Viste? Por eso que me confundo ahora. ahora bien, ya entendí. Tono 1. ¿Bien? Tono 2. Tono 3. Tono 4. Identificar cómo es el tono. No implica que haya de todas las sílabas los 4 tonos. ¿Bien? Al alto. Ma. Eso significa tono 1. Ahora, no implica que haya los 4 más. ¿Bien? Por ejemplo, en ta sí existe en tono 1, pero no existe en tono 2. No existe ta. ¿Bien? Por eso, los 4 tonos no tienen nada que ver con la cuestión de cantidad de sílabas que existan. Ah, ahora sí Son entiendo. 2 Es cosas diferentes. la forma como habla. Claro, es como el acento prosódico en castellano. Las que terminan Ah, en ese sí. vocal Ahora significan sí. ¿bien? Por eso. Existen 4 tonos y después no es que todas las sílabas tienen esos tonos. ¿Bien? Ahí me parece que ya nos entendimos. Ahí sí, ahí sí. Bien, Ahí está. perfecto. No, pero está bien, son dudas que van surgiendo y a lo mejor yo no fui claro. Y está bien que las planteen. Bueno, ejercicio entonces también el punto 2. No, como lo aclaramos recién, son 4 los tonos, pero no implica que todas las sílabas tengan los 4 tonos. Está bueno aclararlo eso. Bien, esto también. Todo esto va a ser audición, ¿bien? Ustedes nada más lo van a tener que escuchar, no me tienen que pasar tarea a mí. Lo único que sí les pido es que lo escuchen al menos una vez. ¿Bien? Punto 3. Diferenciación de sonidos. Esto sí quiero que lo practiquen, porque después la unidad 3 viene un poquito complejo el tema de fonética.
Por eso yo quiero que sí tengan fijo el tema de aspirada, no aspirada. Porque después nos van a venir unas sílabas que son las más complejas en chino y ya está. Después de la unidad 3 ya vamos a estar más tranquilos. Pero sí o sí quiero que lo hagan esto. En esta parte les va a poner abajo algunos significados, ¿bien? Ta, grande, pone. Bien. ¿Sabemos qué carácter es? No. Yo sí escribo, vamos a escribir ta. Yo quiero que se fijen en esto. En mi teclado, ¿bien? Yo tengo el programita chino, lo abro. Este es mi programita para escribir en chino. ¿Bien? Yo ingreso D, la D, miren esta partecita acá, D, A. Si ven acá tengo 1, 2, 3, 4 y sigue. D, A. Todo esto depende del ta. No sé en qué tono. Me da todas las posibilidades que existen con esta sílaba. ¿Bien? Después yo si busco, bueno, a ver, quiero saber qué tono es, le pongo acá, no lo reconoce, pongo un carácter directamente que nadie lo usa. ¿Bien? Por eso a veces el libro pone estas cosas que yo muy bien no las entiendo. Bueno, es lo que hay y por eso lo explico. Ta, grande. Bien, ¿cuál es el carácter? Lo vamos a aprender algún día. Ja. Esto es nada más para la distinción entre sorda, no aspirada, aspirada. Lo mismo acá. ¿Bien? Poder. No es el poder de tener poder sustantivo, sino el verbo, poder. Kou, la boca. La forma de la boca, que es un cuadradito. Kou, perro. ¿Bien? Perro, claro, esto es cuestión cultural. Hoy vamos a estar muy cuestión cultural. Perro en China es el peor insulto que se le puede decir a una persona. ¿Bien? ¿Sos un perro o sos una perra? O sea, no sos una perra en sentido de prostitución o prostituto. Perro, el animal. Es el peor insulto que se le puede hacer a una persona china. Así que, nada más tenganlo como el animalito y adorable que queremos acá en Occidente. En China, culturalmente, es lo peor. ¿Bien? Es como, no sé, decir acá que sos un burro, por ejemplo. Nosotros agarramos al burro, pobre burro, no tiene nada que ver, pero usamos el burro para una persona que no es buena en algo. Entonces hay que tener cuidado y usar bien el contexto. Por eso, todo se basa en contexto. O sea, el lenguaje, tanto en castellano, en cualquier idioma, siempre el contexto condiciona mucho lo que estamos diciendo, la ironía y demás, ¿no? Esto es lo que estaba marcando antes, que sí quiero que lo diferencien, entre el tou y el tuo, tou, tuo, tou, tuo, ¿bien? Porque ou nos va a costar más, porque no tenemos esta combinación de vocales, ¿bien? Entre el todos y el muchos. Y se usan mucho estos dos, ¿bien? Son distintos caracteres y se pronuncian de distintas formas. Ken y con, ken, ken. Cuando hagan con una sola N, si no tienen la sensibilidad muy ajustada, saquen la lengua. O sea, terminen con la lengua entre los dientes. Hagan ken, exageren que vaya para adelante. Y con, van para atrás como ángulo, quedan allá. ¿Bien? Lo mismo con tin, tin. ¿Bien? Clavo y escuchar. Este tin es el apellido del que vimos el personaje de acá arriba. Y parece un clavo. ¿Bien? Si lo ven. Tiene ahí la cabeza y esta es la parte de donde del filo. ¿Bien? Tin, esto es clavo. En el caso del apellido no es que se apellide clavo, sino que es un apellido, nada más. No tiene sentido de clavo. ¿Bien? Y la última tarea. Punto 4. Diferenciación de tonos. ¿Bien? También lo mismo. ¿Qué tonos son? Porque a veces cuando están practicando los tonos, siempre practican tono 1, tono 2, tono 3, tono 4. Tono 1, tono 2, tono 4. El tema es empezar a jugar y empezar a decir, bueno, tono 4 contra tono 3. Tono 3 contra tono 1. Tono 2 contra tono 4. Bien, así no están siempre en esa seguidilla de repetir 1, 2, 3, 4. Bien, para ir forzando el oído a empezar a escuchar y diferenciar los tonos, sin que estén en orden. Bien, porque cuando hablemos en un contexto, por ejemplo, tengo todos los tonos distintos juntos. Bien, entonces ahí tengo que empezar a distinguir
los tonos, la sílaba y demás. Bien, ahora estamos muy aisladas contra otra sílaba aislada. Cuando hagamos unión de caracteres para formar palabras contra otra palabra, ya va a empezar a complejizar un poco más. Bien, voy a cerrar hasta acá, hasta el punto 4 de tarea. Bien, así que van a tener la página 16, esta parte, ejercicio de fonética, iniciales, finales, punto 1, y toda la página 17, bien, del libro de texto. Porque esto, el tono neutro y demás que vienen, que es solamente 3 puntos, lo vamos a hacer para la semana que viene. Porque esto, los tonos neutros y el tercer tono y demás, ven acá ya hay palabras bisílabas. No quiero entrar hoy porque recién vamos a terminar de ver los 2 diálogos hoy. Bien. ¿Quedó alguna pregunta, algo que no se entendió, algo que fue confuso? Profesor, yo tengo una consulta. ¿Por qué hay distintas formas, tantas formas de escribir una sílaba? Por ejemplo, vos puso DA Sí. como un montón. Eso me dejó un poco asustada, porque cuando nosotros se pone a traducir una palabra, nosotros a veces, por ejemplo, hay sílabas aisladas. Ujú. Entonces, ¿cómo elegir una de tantas y que sea correcto? Bien, pongo acá el ejemplo con ta, sigo con ta. Bien, todos estos se pronuncian, se escriben en pinyin DA. ¿Bien? Vamos a ver ahora qué nos va a dar. Bien, tono 4, tono 2, tono 3, tono 2, tono 1, tono 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Estas son todas sílabas aisladas, ¿bien? No están formando una palabra. ¿Qué pasa? En chino casi todas las palabras son bisílabas, tienen 2 caracteres y por lo tanto 2 sílabas. ¿Bien? Esto, al ser aislado, es muy difícil que me reconozca lo que yo estoy queriendo decir. El programita no me va a reconocer qué ta estoy diciendo porque estoy poniendo una sílaba nada más. ¿Bien? Si yo pongo en el contexto, por ejemplo, yo soy grande, ¿bien? Pongo soy grande de tamaño, ¿no? Wo gen ta. Y ven, la primera opción que me va a dar con una nubecita es la que más frecuencia tiene y más sentido tiene. Yo muy grande. Yo soy grande. ¿Bien? No puede ser ninguno de los otros ta que están viendo acá. ¿Bien? Por eso, en una frase sí se va a disipar esa homofonía y esa cuestión. Que a lo mejor hay muchos caracteres que se pronuncian con la misma sílaba en distintos tonos, pero a la hora de escribir la grafía es distinta. Y me lo va a reconocer mejor en una frase. ¿Bien? Por eso no se asusten de que hay tantos ta. Sí, al oral hay muchos ta. Varían. ¿Bien? Y por ejemplo, vamos a aprovechar ya que lo tenemos acá. Si ven este ta, es un solo carácter, ¿bien? En el cuadrado es un solo componente. Y si ven acá, forma parte de todo el carácter, ¿bien? ¿Y cómo se pronuncia? DA. Igual que este, cambia el tono. Entonces ya tengo un referente de cómo se pronuncia, ¿bien? Cómo la sílaba se compone. Tengo un referente. Acá no, pero este ting que vimos recién, me está dando el indicio de que va a empezar con D. Ting. Esto se aprende con pausa y sin prisa, ¿bien? Este ta, no tengo ningún referente anterior que me diga que se pronuncia DA. ¿Qué pasó acá? Tengo un carácter similar. Si yo conozco este carácter, ya sé que este puede llegar a ser que se pronuncie DA. ¿Bien? Y el último caso va con el primero. Este ta. Bien, bueno, acá me aparece también esta combinación y se agrega otra cosita más, pero sigue siendo la misma sílaba. Por eso, en general, el chino incorporar los caracteres, pero una vez que entendemos cómo funcionan los componentes, es muy probable saber cómo se pronuncia esa sílaba. No el tono, porque el tono nunca lo vamos a saber, hay que aprenderlo. Pero sí puedo tener un indicio de cómo puede llegar a pronunciarse esa sílaba. ¿Bien? Por eso ahí es cuando se empieza a hacer más fácil, digamos, más accesible los caracteres. Pero es un proceso. ¿Bien? Perdón.
Perdón. Pero profesor, ¿viste que hay dos tonos da que vos pusiste ahí? De los caracteres. ¿Viste? El segundo y y el cuarto. Son de A, ¿viste? El segundo y el cuarto. Son los mismos tonos, pero caracteres distintos. Por eso, porque la distinción, estos dos, por ejemplo, los dos son tono 1, misma sílaba y distinto carácter, ¿no? Bien. La distinción en chino se hace en el escrito. Cuando vemos caracteres escritos, siempre el mensaje va a ser claro. Sabemos qué es, cómo se pronuncia y demás. Bien. Al oral, esto es muy improbable que pase, porque estos son sílabas aisladas. Bien, no estoy formando una palabra. Es como esto sería la A que dije antes. Puede ser letra, la primera letra del alfabeto, preposición, o puede ser parte de una sílaba, de casa, CA, SA. ¿Bien? Por eso piensen que esto puede ser muchas cosas, pero está aislado, entonces no lo puedo poner en un contexto de frase, entonces tampoco puedo saber cuál ta es. ¿Bien? Y es este, si lo estoy escuchando. Una frase, sí, o me lo están diciendo en una frase, ya voy a tener un contexto donde ya sé cuál es, o me da un indicio de saber cuál es. ¿Bien? Eso es incorporar vocabulario, pero eso es de a poco. ¿Bien? Bueno, con cha pasa lo mismo. Claro, entonces, Con él y ella no se sabe, digamos, si alguien te lo dice, no sabes si es él o ella, pero se pronuncian igual, a pesar que se escriben distinto. claro, por eso, si yo, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Si yo estoy hablando de mi hermana y digo, bueno, mi hermana, bla, 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 y empiezo, ta, la, ta, la. Ya aclaré al principio que era mi hermana, pero ya sabemos que es el femenino. Sigo hablando de la misma persona. Ahora, si cambio y paso al masculino, declaro de qué estoy voy a hablar. Voy a hablar de mi hermano. Entonces, paso y sigo diciendo ta. El contexto de diálogo ya me aclara cuál es. ¿Bien? Siempre piensen que una conversación es en un contexto. Leer textos, libros y demás, escritos, no tenemos a veces el referente de la situación. Por eso lleva un ejercicio mayor la lectura, entender primero el carácter, entender cómo se lee, entender cómo es la frase, en qué contexto se está diciendo y demás. ¿Bien? Como que nos tenemos que ayornar mucho más en un texto. En un contexto de diálogo cara a cara, por el timbre de voz, por ejemplo, cuando ustedes hagan los ejercicios de audio, van a escuchar que seguramente Tingli Po tiene un tono de voz, Keke tiene otro y Titi tiene otro. Ya por registro de tono de voz van a distinguir que son tres personas distintas. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, Y bueno, no queda otra. Te digo, profesor, me parece que la unidad 2 es más pesada que la 1. No sé si a mis compañeros también le parece, pero a mí me parece que me cuesta más. ¿Cuesta más? No sé, a ver, eso debe ser, no sé qué parte te cuesta más. y hay más palabras, sí, totalmente. Más palabras nuevas. En mi Jao, en la unidad 1 nada más era. Y Claro, acá hay más cosas. obviamente. Pues por eso vamos avanzando. Se pone un poquito más complejo. Pero bueno, retoma, por Yo calculo que a fin de año vamos a saber algo después de todo esto. ya saben algo. Ahora estamos expandiéndose algo. ¿Bien? El conocimiento no ocupa lugar, sino que lo expande. Por eso es un proceso doloroso, pero fructífero. Bien. Ay, profesor, yo estaba mirando unos vídeos con mi hijo y de ahí apareció como un vídeo de dibujo que hablaba de ¿Cadé el dragón? Después empezó los caracteres y este yo reconozco, ya Claro. lo sé que es fuerza. Y yo empecé así, ¿viste? Pero está Unas pequeñas hermoso, ¿eh? satisfacciones. Sí, de a poco se van a ver, quizás tengan la posibilidad, no sé si fueron o conocen a alguna persona de nacionalidad china o si van al supermercado, ustedes van a empezar a ver al otro de forma distinta.
porque están estudiando el idioma del otro y también van a tener que estar, de alguna forma, yo les voy a transmitir lo que pueda y todo lo que ustedes estén buscando y demás, las cuestiones culturales, sociales, idiosincrasia y demás. Yo tampoco quiero que vayan a estudio sociológico a ir a mirar en el supermercado donde haya asiáticos y ponerse a mirarlos así, analizando y anotando, porque no. Actitudes, qué sé yo. A ver, me pasó a mí con los primeros asiáticos que abrieron supermercado en Rosario, en el año 2000 y algo, ir y que se pusieran a hablar en chino delante mío me molestaba porque no sabía qué estaban diciendo. Si estaban hablando mal de mí, si estaban hablando de mí, si yo me creía tan importante que tenían que hablar de mí. En fin, creaba todo un contexto de psicosis y paranoia, de decir, no está bien que me hablen así adelante mío. Ahora quizás anhelan que hablen chino, así ustedes están viendo, a ver, escuchó un li, escuchó un wo, escuchó un hen, y ustedes se van a poner contentos y los chinos lo van a empezar a mirar raro a ustedes. Pero no importa. ¿Bien? Profe, Sí. no sé, capaz que creo que tiene que ver con la idiosincrasia. Yo me puse a hacer el saludo con una china del supermercado. Ni hao, gracias, xie, lo básico, ¿no? Sí. Y creo que al marido del chino no le gustó mucho. ¿Puede ser? Sí, a ver, me pasó a mí también. La primera vez que yo fui todo feliz a hablar con también lo mismo, en un supermercado, no me acuerdo cuál, pero fui ni hija, yo contento, lo único que sabía decir. Y se fueron para atrás, hicieron este movimiento y yo dije, ¿qué hice mal? Yo vine a saludar y nada más. Bueno, como insistí. Sí, perdón. No, está bien, sí, no. No sé qué habrá. La actitud del chino cambió conmigo. Voy siempre. Pero bueno, Ahora, yo lo hice con la mejor onda. sí, te doy, quizás te pasó lo mismo que me pasó a mí, por eso lo explico. Después de insistir, estuve media hora, yo también fui perseverante, digamos. Y me dijo la hija, que sí hablaba castellano, y me dijo, ¿vos trabajás en la DGI? Y yo me quedé con una cara de póker diciendo, ¿por qué me haces esta pregunta? Y claro, me dice, no, lo que pasa es que nosotros no queremos tener problemas. Fue lo último que se me hubiese ocurrido en mi vida que el otro pensara que yo era de la DGI. No sé el Sí, punto, pero por eso no. digo, a veces uno tendría que ir con un papelito, yo estudio chino y vengo en son de paz. Parece ridículo esto, pero como dije, al ver tanta diferencia cultural e idiosincrasia, hay que hacer explícito la cultura. Por eso nosotros cuando venimos y tocamos, hola, ¿cómo andás? Y nos damos una palmada en el hombro, eso en China no existe, por ejemplo. No hay que tocar a No, igual yo iba al súper desde antes de empezar chino y bueno, empecé ahora a intercambiar palabras con chino, pero por eso creo que el marido no está muy contento con eso. Sí, también quizás, más allá de eso, que puede ser una posibilidad como me pasó a mí, la otra es que cuando el matrimonio en China, cuando dos personas se casan, dejan de ser una persona y son un grupo. El otro es parte de mí y yo soy parte del otro. Es como el famoso yin yang, el blanco y el negro. Entonces cualquier distorsión que pueda venir de afuera es una amenaza. ¿Bien? Claro, lo va a tener que saludar a los dos. Bueno. Muy bien, ahí tuvo una solución. Y bueno, la que tiene la atención al público, es la mujer. Así que bueno, vamos a hacer buena letra igual. Yo te recomiendo también, Marcelo, que le hables al marido, como dijo recién. Que vayas y lo saludes a él, le digas como puedas que sos estudiante de chino. Claro, eso, le dijiste que estás estudiando, porque capaz que... Pero el marido nunca se acercaba a la caja, por ejemplo, siempre de lejos y siempre tenía diálogo en español con la china. Pero bueno, sí, empezamos algunas palabras con chino y ahora no le gusta mucho al marido. Y sí, porque sos una posible amenaza, sos una posible ruptura de matrimonio. Desde la lógica del otro, no lo digo o sea, pero hay que ponernos en el lugar del otro.
es dificilísimo cuando no estás en el contexto. Yo lo entiendo. Por eso es muchos errores que uno va con la mejor intención, pero la respuesta del otro sorprende a veces. Pero es justamente por eso. La distancia geográfica que existe es igual de cultural. Digo, estamos a 20.000 kilómetros de distancia, imaginen eso. Todo hay que hacerlo explícito. O sea, imaginen que un extranjero, incluso, a ver, que le pasó a Mayara con el mate, extiendan eso hasta el otro lado del mundo. Hay que explicarlo todo. Por ejemplo, ¿por qué no tenés que sacarte los zapatos cuando entras a la casa en Argentina? Vos en una casa en China jamás podés entrar con los zapatos. Se aprende. Y todo se aprende a veces prueba-error. La mayoría de cosas se aprenden así. ¿Bien? Por eso sí es bueno primero abordar al hombre, saludar al hombre, hola, ¿qué tal? Y después a la mujer. ¿Bien? No pensemos en cuestiones occidentales, machistas, patriarcales, porque no tiene sentido. Por ahí viene la cosa. Bueno. Mi consejo, no sé, que puede ser otros factores, digo, lo que estimo que pueden llegar a ser. Pero... ¿Y cómo se dice yo estudio chino? Yo estoy estudiando chino. Bien, se los escribo así les queda. Así ya lo podemos implementar por las dudas. Sí. Sí. ¿Y cómo se pronuncia, profe? Lo buscan en el diccionario, lo copian y lo ponen en el diccionario y van a tener la respuesta. Lo escribo acá, no va a ser tan mal. No, todavía no me animé a usar eso. Tengo miedo de que, no sé, no poder salir de esas cosas chinas, ni siquiera el WhatsApp. Bien. Esto es yo estudio chino. Bien. 我学习汉语。我学习汉语。Tenemos 3 palabras. ¿Bien? Yo, estudiar chino. ¿Bien? 我学习汉语. Todavía no vimos estas sílabas. Por eso quizás les cueste un poquito. 我学习 bien, 学习汉语 chino. Yo estudio chino. Perfecto. Bien. Esto le sacan una foto con el celular ahora y se los muestra. Bien. Claro. Lo pongo más grande, así le sacan la fotito. Y listo, no tienen que escribirlo. Lo tienen ahí. Y son 3 palabras. Yo, estudiar, chino. ¿Bien? Seguramente se enojarán porque van a ver esto que está en simplificado. ¿Bien? También estén predispuestos a que puede pasar cualquier cosa. Bien, te los escribo en tradicional por las dudas. ¿Bien? Es la misma, pero uno está, el de arriba es simplificado que estudiamos nosotros y abajo en tradicional. Y seguramente si son hijos de inmigrantes y demás, van a ver el segundo y van a decir, ese es el bueno. Muy bien, sí, ese es el bueno. No discutan. Siempre... Profesor, poner en chat, por favor, que yo quiero copiar. A ver, vamos al chat. A ver si se puede pegar. Sí. Se pegó bien, ¿no? Ahí está. Bueno. Sí, chicos. Esto es yo estudio chino. Los de acá, de mi pueblo, a unos nenitos en el verano, que la madre es amiga de mi familia, les daban clase de chino. Son re piola, pero igual son, o sea, es un pueblo re chiquito. Y capaz que entraban en confianza con toda la gente, qué sé yo. Pero los chinos del supermercado daban clase a un grupo de nenitos chiquitos en el verano. Ahora cuando lo comprar le voy a contar que estoy estudiando chino. Sí. Aparte, si es una localidad pequeña, digamos, se sienten mucho más seguros. Porque el chino en general piensa su nación como una gran familia. Por eso cuando se habla bien de un chino, se habla bien de todo un país. Cuando se habla mal de un chino, se está hablando mal de toda una nación. Lo sienten así. El sentimiento es de esa unidad, golpea a todos por igual o enaltece a todos por igual. Por eso digo que esto, como a Marcelo le pasó, es muy común, porque nosotros somos, Occidente en general, somos más individualistas.
Digamos, tenemos la cultura del individuo antes que el grupo. No somos holísticos como los asiáticos. Los chinos, japoneses, coreanos, el grupo se impone ante el individuo. El individuo se impone sobre el grupo. ¿Bien? Por estas cuestiones a veces es muy difícil manejarlas y ver, claro, vos decís, él está en Argentina o ella está en Argentina, bueno, ya se adaptó. No, se está adaptando y va a ser un proceso que va a durar toda su vida. Bien. Entonces uno también tiene que hacer el esfuerzo, porque en la comunicación somos siempre dos, tratar de entender al otro y ver por qué le cuesta hablar español, por qué no le salen las R's, por qué no existen en China, por qué no existe la TL, por qué no está en chino. Por eso hablan así, por qué no pueden decir tal cosa. Bueno, y ahí uno va entendiendo y va diciendo, bueno, y a mí también, yo cuando quiero hablar chino no me salen las aspiradas. Bueno, y ahí nos entendemos mutuamente, y eso es lo bueno. Y cuando mejor así, si tienen la posibilidad de conocer a alguien e ir y esta prueba de error, como le pasó a Marcelo, y nos va a pasar a todos. Pero bueno, saber después por dónde ir. Yo no sabía, como te entiendan, en español, y de a poquito. Pero es bueno siempre el vínculo, porque una vez que uno entra con un asiático a un nivel de amistad, es para toda la vida. Concepciones de las relaciones, como la gramática también. Womama, no hace falta poner más nada porque es parte de mí y yo soy parte de ella. Bien, la amistad también. Wopamio, mi amigo, no hace falta una distinción gramatical porque es parte de mí. Bien, todas estas cuestiones se ven reflejadas mucho en la gramática, en los caracteres, en la actitud y demás. Por eso es un combo a tener en cuenta. Bueno, chicos, no lo quiero demorar más porque ustedes tienen una vida que hacer y Profesor, hay una compañera que me parece que no entendió la tarea 3. Está en chat. Me parece que ella no tiene audio. La tarea 3. A ver. El punto 3. La Sara que te pregunta. ¿Diferencia de sonidos? ¿Eso es la diferencia? Me parece que sí. Bueno, sí, la diferencia de sonidos es percibir auditivamente cuál larga aire y cuál no larga aire. ¿Bien? Distinguir. Porque tienen el mismo tono, si ven. Tono 3, tono 3. ¿Cuál es la distinción? Larga aire, no larga aire. Aspirada, no aspirada. Lo mismo acá. Aspirada, no aspirada, al mismo tono. Lo que hay que distinguir es la inicial. Y acá la final. Bien, es distinción, percepción auditiva. Va de a poco. Va escalonado, digamos. Primero la distinción no aspirada, aspirada, en el primer renglón. Lo mismo acá después va la nasal, anterior y posterior. Bien, y acá combina las dos. Es no aspirada con nasal posterior, aspirada con nasal posterior. Bien. Esto anterior, posterior, posterior, pero cambia acá el flujo de aire. Eso es para que lo escuchen. ¿Bien? ¿Y quedó aclarado o después se lo comunica? Me parece que sí. Bien. De todos modos voy a escribir la tarea, que es que lo tienen que escuchar, básicamente, poner el audio, escuchar el libro de texto, el punto 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Así que eso sería la tarea. No me tienen que entregar nada, pero sí escúchenlo. Cuando tengan tiempo, ahora que tenemos 5 días, hasta el lunes, lo escuchan. Cualquier otra pregunta de gramática y demás, también me lo consultan. Bueno, profe. Bueno. Muchas gracias, profesor. Gracias. Por resistir acá. Nos vemos. Bueno, profe, chao. Chao, Chao, hasta el lunes. Hasta luego.